Qué bueno que Dios está aquí con nosotros, mis amados. ¿Cuántos se sienten bendecidos y privilegiados en esta mañana? Quiero ver las manos levantadas. Qué bueno, qué bueno. Es eso, Dios ha estado con nosotros, Dios nos ha guardado, Dios nos ha cuidado. Somos unos bendecidos de Dios. Tenemos que ser muy gratos con el Señor porque estamos terminando un año, si así Dios lo permite, en victoria, bendecidos. Que Dios siga guardando sus vidas, siga guardando sus familias, siga guardando a sus hijos. Sí, habrán problemas, habrán dificultades y lo demás, pero Dios está con nosotros y sabemos que cuando Dios está con nosotros, Él pelea. Él es el que derriba a los gigantes, como ayer nos hablaba el Señor. Por eso, mis amados, vamos a continuar con la lección del día de ayer, sabiendo que el Señor ha estado con nosotros, que el Señor nos ha guardado y hay un tema que quedó en continuación y vamos a tocarlo en esta mañana. Por esa razón, mis amados, vayan abriendo por favor sus Biblias. Vamos a la Escritura, vamos a ver cuál es la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Vamos a mirar Dios qué tiene para tu vida, qué tiene para mi vida. Ayer comenzamos un tema que titulamos La presencia de Dios es poder. Y eso lo podíamos notar, que cuando la presencia de Dios está en la vida de alguien, hay poder. Hay poder, pero hay un principio que ayer Dios nos dejó bien marcado, que quiero que por favor siempre lo tengamos ahí en cuenta. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 15, verso 2, está el condicionamiento para que la presencia de Dios esté con nosotros. Ayer lo dejamos enmarcado para que por favor lo tengas aquí en tu mente, nunca se te olvide, cuando el Señor dijo, si ustedes van conmigo, yo voy con ustedes. Si ustedes me buscan, yo voy a estar con ustedes. Es decir, si ustedes quieren ver mi presencia, ustedes tienen que dar ese paso. Ustedes tienen que caminar, o sea, ustedes tienen que buscar de mí. Si ustedes me dejan, yo los dejo. Si ustedes me buscan, yo estoy con ustedes. Y esa es una carta de garantía, mis amados, para nosotros. No sé si hemos logrado entender eso. Que lo que Dios dice es, si nosotros de verdaderamente queremos buscarlo, tengamos la certeza que Dios va a estar con nosotros. Pero si nosotros decidimos irnos por el pecado y alejarnos de Dios, pues Dios se va a alejar. No porque Él haya tomado la iniciativa, sino porque somos nosotros los que nos hemos alejado de Él. Vamos a entrar hoy en un pasaje de la Biblia que está en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 30. Y aquí está hablando que Dios le reveló ese pacto de su presencia a través de un profeta anónimo. Le llevó un mensaje a un sacerdote, el sacerdote de Israel de ese tiempo, que se llamaba Elí. Y Dios utiliza un profeta que es anónimo para hablar con Elí, que era, repito, el sumo sacerdote de Israel. En ese tiempo, vamos a mirar un poquitico de historia antes de entrar al pasaje. En ese tiempo, Elí estaba descarriado. El Señor había hablado, el Señor le había advertido, le había dicho tenga mucho cuidado con el pecado, no permita el pecado. Sin embargo, Elí se había descuidado en esa parte, estaba, repito, descarriado, no tenía ningún compromiso, permitía que sus hijos anduviesen en pecado, nunca les puso estorbo. Él fue una persona que fue muy permisiva con el pecado. Elí ignoró las palabras de Dios, los consejos que Dios le había dado. Entonces Dios tiene que levantar a este profeta anónimo para hablarle. 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara, ciertamente, dice la Escritura, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero, anúlalo entero, pero, ahora el Señor declara, lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Wow. Fíjense que el Señor había hecho un acuerdo, le había dicho, mire, si ustedes andan conmigo, Elí, yo voy a estar con ustedes y con su descendencia, yo voy a ser parte de tu vida. Pero ¿qué sucedió? Elí toma una decisión de apartarse, de andar descarriado, de permitir cosas en el templo y una serie de que ustedes conocen la historia del sacerdote Elí. Entonces Dios dice, yo lo había dicho, pero por cuanto tú te separaste, ahora eso va a estar lejos. Porque yo voy a honrar, dice el Señor, a los que me honran. Y aquí hay algo bien hermoso, mis amados, para nosotros que aplica perfectamente para el día de hoy. Lo que el Señor nos está diciendo es que si nosotros lo honramos a Él, si nosotros le damos el lugar, le damos el privilegio que Él verdaderamente merece en nuestra vida, Él también nos va a honrar. Y finalmente a nosotros lo que nos interesa es que Dios nos honre. Porque nosotros sí sabemos que Dios nos está honrando, no importa lo demás, no importa lo que esté sucediendo. Porque la honra de Dios es mucho más grande que cualquier otra cosa. Y aquí nosotros tendríamos que revisar nuestro norte en nuestra vida y que hoy nos pudiésemos preguntar al comenzar esta semana si verdaderamente nosotros en nuestra vida estamos honrando a Dios o no lo estamos honrando. Ahora, si tú sabes que lo estás honrando, estás por buen camino, estamos por buen camino.
Porque la Biblia está diciendo que yo honro a los que me honran. Pero también la Biblia está advirtiendo algo, que aquellos que lo tienen a un lado, que lo han dejado a un lado, que han menospreciado las cosas de Dios, menospreciado es que le han dado un precio menor, como que las cosas de Dios hay como en segundo plano. Escúcheme, dice que y los que menosprecian serán tenidos en poco. Y esta palabra, tenidos en poco, tiene que ver como Dios quitando su presencia sobre ellos. Ahora, quiero decirles que esto no significa que esa persona esté bajo maldición. No, no es eso. Sino más bien que tendrá que esa persona que decide dejar a Dios a un lado, que ha menospreciado las cosas de Dios, a partir de ahí, entonces esta persona tiene que comenzar a caminar en el poder de su propia carne. Ya no bajo el poder de Dios, ya no bajo la dirección de Dios, sino que ahora tiene que remar solo y tiene que batallar solo. Lo que Dios le estaba diciendo aquí, Eli, es: mi intención fue bendecir tu casa, bendecirte a ti y bendecir tu casa, que es lo mismo que Dios nos habla hoy. Él tiene toda la intención de bendecir tu vida, de bendecir tu casa. Pero mira lo que dice: pero me menospreciaste. O sea, yo tenía un plan contigo, pero tú le hiciste caso omiso, dejaste sin importancia lo que yo te estaba diciendo. No te importó lo que yo te estaba diciendo. Entonces, como tú preferiste estar en el pecado, como tú preferiste permitir el pecado, permitir la lujuria y todo lo que sucedió allá, como me dejaste a un lado, ahora quitaré mi presencia de ti. Y mis amados, algo que puede ser delicado para la vida de un ser humano, y máxime cuando conocemos la palabra de Dios, es el saber que sí, que estamos en la iglesia, que sí, que hacemos parte del pueblo de Dios, pero que la presencia de Dios no está con nosotros. Y que nosotros estamos batallando y entonces luchando por un lado y por otro lado en nuestras propias fuerzas. Pero no vemos el apoyo, no vemos el respaldo de Dios. Y que sí, seguimos alabándolo y que sí, aparentemente, porque podríamos estar engañados, pensando que estamos bien con Dios, pero Dios dice: no, hay algo que tú tienes que cuadrar. Hay una pieza que no está encajando ahí y tú tienes que entrar a solucionar ese asunto. Muchas personas vienen a Cristo con un gran desborde inicial de fe y conocen las cosas de Dios y se conectan y yo quiero buscar de Dios. No sé si de pronto es el caso de alguno, que comenzó con muchas ganas, con mucho entusiasmo, de decir: sí, Señor, voy a hacer todas las cosas que tú me digas. Pero con el transcurrir del tiempo, se comienzan a descuidar de las cosas de Dios. Y poco a poco se van alejando. Poco a poco van desobedeciendo los mandamientos de Dios. Y cuando se dan cuenta, han vuelto a sus viejos caminos, han vuelto al pecado. Y están inmersos en ese pecado. Mas ellos creen que porque asisten a una reunión, porque hacen parte de una iglesia, porque ofrendan o porque diezman o porque están de cierta manera desarrollando un ministerio, piensan que Dios está con ellos. Y ese es un gran engaño, mis amados. Esa es una gran mentira. Esa es una ilusión. Que personas que piensan que porque, se conectaron, para el ejemplo, aquí en la sala, entonces yo estoy bien porque me conecto a la sala. Sí, pero ¿cómo está tu vida? Sí, pero ¿qué estás haciendo cuando te desconectas de la sala? ¿Qué estás haciendo cuando estás solo? ¿No será que de repente alguien tiene una doble moral, una doble vida, de una apariencia espiritual? Pero, ¿qué es lo que tú chateas? ¿Qué es lo que tú envías? ¿Qué es lo que tú hablas? ¿Qué es lo que tú consultas? ¿Qué es lo que estás haciendo cuando nadie te ve? ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿Con quién te reúnes? ¿Con quién te inmiscuyes cuando sales de la reunión? ¿A quién llamas? ¿Qué haces? ¿Qué tipo de lenguaje tienes? ¿Qué comportamiento tienes? Pero sin embargo, algunos creen que no, yo desde que me conecte yo sé que estoy bien con Dios. Ojo, revisa eso. Porque la Biblia está diciendo: si tú me dejas, yo te dejaré a ti. Si tú no estás caminando verdaderamente bajo mi palabra, aunque yo haya prometido que te iba a bendecir, mire lo que le sucedió a Elí, el sumo sacerdote de Israel. No era cualquier persona, no era un ciudadano común y corriente, era una persona de autoridad, era la autoridad espiritual. Y sin embargo, a esa autoridad espiritual, Dios le manda una razón, le manda el mensaje con aquel profeta, le dice: wow, Dios dice lo siguiente, que como tú lo dejaste a un lado, Él te va a dejar. Por favor, tengamos en cuenta eso, porque las promesas de Dios nunca fallan, estamos de acuerdo. Pero las promesas de Dios también siempre van acondicionadas, así como el pacto de la presencia: yo iré contigo si tú no me dejas. Entonces Dios también dice: yo quiero bendecirte, yo te voy a bendecir, yo tengo cómo bendecirte, pero yo necesito que tú también comiences a caminar bajo la presencia mía, bajo la obediencia. Mis amados, una de las cosas que tenemos que revisar todos los días, absolutamente todos los días, es nuestro caminar con Dios.
Por eso todos los días tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, porque es que nosotros no sabemos cuándo es nuestro último día en esta tierra. Por eso tenemos que caminar ahí bien tomados de la mano. Por eso es que, claro, Dios hace muchas cosas, pero Él requiere de nuestra cooperación, que nosotros hagamos de nuestra parte también. Por supuesto que Dios nunca nos va a abandonar, Dios nunca nos va a dejar de amar. Yo quiero que tú tengas en cuenta eso. Pero si nosotros continuamos en pecado, su presencia no estará con nosotros. Y nuestras vidas no serán un instrumento como Dios lo quiere, un instrumento poderoso en sus manos. Eso es lo que Dios anhela. Yo no sé si tú lo anheles, pero yo anhelo eso, que me convierta verdaderamente en un instrumento en las manos de Dios. Que Dios verdaderamente nos pueda usar de acuerdo a sus planes, a sus propósitos. Que nosotros no es que seamos parte simplemente de un número, de un pueblo cristiano, sino que verdaderamente en este momento, mis amados, en este momento histórico, donde hay tanta oscuridad, donde hay tanta confusión, nosotros podamos ser levantados y podamos ser útiles en las manos de Dios. Y no que sigamos viviendo en nuestra carne. Porque es que cuando vivimos en nuestra carne, cuando luchamos, y tú puedes saber cuándo es que la presencia de Dios está contigo y cuándo no. Ellos veían esa nube, entonces levantaban los ojos y veían la nube y sabían, entendían que la presencia de Dios estaba con ellos. Sentían la presencia de Dios en ellos. Porque cuando el sol era tan abrasador, cuando el sol era tan candente, entonces sentían la frescura. Porque sabían que la presencia está ahí. Es decir, que uno puede notar cuando verdaderamente la presencia de Dios está con uno. Porque cuando la presencia de Dios no está en uno, entonces uno está luchando en su carne, está luchando, está pataleando, mirando a ver cómo hace. Y camina uno y hace cosas, pero sin poder, sin dirección, no saben para dónde van. El pueblo de Dios tenía la dirección. Ellos no cogían para ningún lado. Dios los iba dirigiendo. Y es hermoso cuando uno sabe que Dios lo está dirigiendo. Es hermoso cuando uno sabe que lo que está haciendo es conforme a la voluntad de Dios, conforme al plan de Dios, que Dios nos está guiando, que Dios nos está llevando por su camino. Pero hay de aquellos que están a la deriva y dicen, yo no, la verdad no sé ni para dónde voy. Yo estoy aquí por estar, pero realmente yo no sé ni para dónde voy, no sé ni cuál es mi vida, ni qué es lo que Dios tiene planeado conmigo. Mis amados, por favor, este es un tiempo hermoso. Es el mejor tiempo posiblemente histórico en tu vida y en mi vida en lo que tiene que ver con lo espiritual. Aprovechemos cada palabra que nos esté dando, porque lo que Dios siempre está buscando, si ustedes han notado todos los mensajes que nos daban los últimos días, lo que está buscando, el mensaje casi que es único, y es: búsqueme nuevamente, vengan nuevamente a mi presencia, yo quiero estar con ustedes, yo quiero hablar con ustedes, yo quiero tener un cara a cara con ustedes todos los días. Saquemos ese tiempo, saquemos ese espacio, por más que tengamos ocupación. Esto es simplemente las instrucciones de Dios, pero tú tienes que tener tu tiempo a solas. Tú no puedes suplantar este tiempo que estás aquí recibiendo de Dios con el tiempo de intimidad personal que tú debes tener con Dios y que yo debo tener con Dios. Así que, mis amados, el mensaje central aquí en esto. El mensaje es: yo quiero que ustedes busquen mi presencia. Si ustedes caminan bajo mi dirección, bajo mi guía, tenlo por seguro que yo voy a estar con ustedes y los voy a respaldar. Solo cuando la presencia de Dios está sobre nosotros, ¿sabe qué sucede? Que nosotros podemos contemplar, y no solamente la presencia de Dios, sino que podemos contemplar su gloria, que son dos cosas diferentes, que es parte del tema que vamos a estar tocando hoy. Cuando Israel estaba en el desierto, ustedes saben, Dios se manifestó. En su presencia ahí en esa nube que los protegía. Esa nube que se manifestó, digamos, de una forma literal, física, que era la demostración del juramento que Dios había hecho al pueblo. Yo estaré con ustedes. Y ellos levantaban sus ojos y decían: sí, ahí está la nube. De acuerdo a como Dios lo prometió, Dios lo ha cumplido. Y es que saben una cosa, mis amados, Dios cumple lo que promete. Si Él dice que quiere estar con nosotros, si Él dice que la presencia de Él va a estar con nosotros, así va a ser. Y usted sabe que estuvo de día, estuvo de noche, siempre ellos se pudieron mover, pero fue un pueblo obstinado. Ustedes saben que a pesar, y eso igual nos sucede a nosotros, a pesar que vemos la mano de Dios, a pesar que vemos el respaldo de Dios, a pesar que vemos la cobertura de Dios, a pesar de que vemos la presencia de Dios, muchos, a pesar de todo eso, deciden irse por sus propios caminos. Y ahí es el problema, mis amados. Porque Dios dice: si tú no quieres andar en mi presencia, bueno, entonces salte de la presencia y vaya y luche, vaya a batalle. Y ustedes y yo sabemos que no nos va bien cuando nosotros nos separamos de las cosas de Dios, cuando nosotros dejamos a Dios a un lado. Y fíjense que el pueblo no necesitaba de reunirse entre un comité y a ver ustedes qué opinan, qué hacemos, o esperar la guía de una persona en lo físico. No, ellos simplemente direccionaban su mirada a la nube y veían cómo Dios los iba llevando, cómo Dios les estaba planteando un futuro para ellos. Lo único que necesitaban era caminar en la presencia de Dios.
Ellos podían estar con toda la confianza porque veían esa nube, era algo visible para ellos. Ellos veían la presencia de Dios. Yo no sé, mis amados, si tú en esta mañana puedes decir, yo también siento, yo también veo la presencia de Dios en mi vida. O alguno tendrá que decir, no, yo la verdad no, yo no lo siento. Ahora, en la actualidad, esa misma nube de su presencia, porque algunos dicen, bueno, yo estoy mirando arriba y yo no veo la nube. No, es que en este tiempo no funciona así. Porque eso fue una manifestación en ese tiempo, en ese momento histórico. Ahora estamos viviendo otro momento. ¿Y cómo se manifiesta la presencia de Dios? ¿Dónde? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el templo? Y la Biblia dice que nosotros somos el templo. Y se manifiesta ahí cuando tú estás en tu habitación, cuando tú estás buscando de Dios. Ahí en ese lugar secreto, en ese lugar de oración, tú puedes ver la presencia de Dios. Y Dios está esperando todos los días que nosotros lleguemos a ese lugar y podamos decir, Señor, aquí estoy. ¿Para qué? Para envolvernos, así como los envolvía en esa nube, envolvernos a nosotros en esa paz, en esa tranquilidad, donde Él, ahí en ese momento de intimidad, Él puede hablar con tu vida, Él puede hablar en mi vida, Él nos puede dar poder, Él nos puede dar paz, Él nos puede direccionar, nos puede dar una palabra que nos conecta y que nosotros digamos, wow, hoy comienzo este día tomado de la mano de Dios porque yo sé que Dios habla conmigo y Él habla de una forma detallada, mis amados. Él habla para tu situación puntual, no importa cómo estés viviendo, no importa tu situación, Él habla, Él te muestra cómo tienes que hacer tu trabajo, cómo tienes que manejar las relaciones. Ahí, en ese lugar, cerrada esa puerta, es donde Dios quiere que tú y yo estemos todos los días. Ahora, ese lugar puede ser en tu oficina, puede ser en tu alcoba, puede ser en la sala, pero que lo tengamos, mis amados. Por favor, hay que retomar eso. Si tú lo has descuidado, si tú no tienes esos tiempos, comienza a tenerlos. Así sean 15 minutos, así sean 20 minutos, así sea media hora o el tiempo que Dios te dirija. Aquí no estamos hablando ni vamos a decir, no es un formato de tanto tiempo. Solamente si está tanto tiempo Dios se va a manifestar. No. Puede ser mientras tú estás ahí haciendo la fila en el banco y estás ahí mientras va pasando, pero tú estás ahí buscando de Dios. Señor, tengo este tiempo para estar contigo. Aprovecha este momento para estar contigo. Señor, yo te amo. Jesús, yo te adoro. Señor, yo quiero verdaderamente vivir como tú dices. Y en esos momentos la manifestación de la gloria va a venir sobre nuestra vida. En ese momento tú sientes esa presencia de Dios y es algo maravilloso, mis amados. Ahí es donde Dios quiere que tú y yo lleguemos. Que desarrollemos una vida de oración consistente, una vida de oración y de dependencia a Él todo momento, mis amados. Revísate, por favor. Yo simplemente doy unas direcciones, yo simplemente te muestro lo que Dios nos está mostrando como iglesia, pero tú eres el que toma la decisión. Yo no voy a llamarlo que ya hizo la oración, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo oró? Muéstrame a ver su cuaderno si hizo su devocional. No, porque es que eso es algo muy personal, eso es algo que es de la intimidad. Tú verás si lo haces o no lo haces. Entonces mi tarea es equiparlos, mi tarea es darle las instrucciones, es mostrar lo que Dios nos está mostrando, pero la tarea de hacerlo corresponde a cada quien, mis amados. Yo no puedo hacer esa tarea por ustedes. Ustedes no pueden hacer esa tarea por mí, porque es una tarea muy individual. Entonces este es un punto donde tenemos que revisar. La presencia de Dios nos llevará. Ahora escúchenme lo que les voy a decir. Cuando tú y yo entramos a la presencia de Dios, eso es un paso. Pero es que el entrar a la presencia de Dios nos lleva, nos conecta con la gloria de Dios, que son dos cosas diferentes. Por eso el primer paso que nosotros tenemos que dar es entrar a la presencia de Dios. Porque cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a contemplar la gloria de Dios. Son dos cosas diferentes. No diga, la gloria de Dios es la presencia de Dios. No, son dos cosas diferentes. Una cosa es entrar a la presencia de Dios y hagamos como un cuadro mental, entrando ahí al lugar santísimo. Y una cosa es entrar al lugar santísimo, que es la presencia de Dios. Y otra cosa es contemplar la gloria de Dios cuando estamos en ese momento ya, en ese lugar. Entonces existe una diferencia entre la presencia de Dios y su gloria, que es el punto central que vamos a tocar hoy. Porque muchos cristianos conocen su presencia. Muchos cristianos conocen y dicen, sí, yo sé que sí, pero no conocen la gloria de Dios. Y por eso este es otro estado donde Dios nos quiere llevar, mis amados. Esto ha sido algo concatenado que Dios nos ha venido tocando, donde Dios va uniendo cada uno de los eslabones hasta que llegamos a un punto como este, de conocer la gloria de Dios. En el libro de Éxodo nos deja vislumbrar algo. Éxodo capítulo 40, versículo 34, dice la escritura: entonces la nube cubrió la tienda. ¿La nube qué es? La presencia de Dios, la cobertura de Dios. Entonces, ¿qué sucedió ahí donde estaba Moisés? Entonces dice que la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. ¿Notan que ahí están las dos? Uno es la nube que estaba ahí
Y cuando estaba dentro de la tienda, ¿qué es lo que dice la escritura? Dice, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. A donde tenemos que apuntarles, mis amados, es a poder ver la gloria de Dios. Poder caminar con la gloria de Dios. Y recuerden que la Biblia dice que nos llevará de gloria en gloria. Vamos a mirar un poco eso. El apóstol Pablo nos da una revelación de un pasaje que tú y yo conocemos, cuando nos dice, ¿no sabéis que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habitará en ustedes? Así como los israelitas que vivían bajo la nube de la presencia de Dios, nosotros en este tiempo como cristianos constantemente estamos bajo la cobertura de lo que se conoce como la gracia de Dios. Ustedes y yo estamos bajo la gracia de Dios, que es como el saber que por gracia y por misericordia tenemos lo que tenemos. Y cuando tú recibes un pan, cuando tú recibes tu alimento, cuando tú recibes tu salario, cuando puedes gozar de tu familia, tú estás viviendo y diciendo, esta es la gracia de Dios que ha sido derramada sobre mi vida. Porque todo lo que tenemos nosotros lo tenemos por gracia. Entonces tú puedes decir, esa es la gracia. En este tiempo estamos viviendo lo que se conoce como el tiempo de la gracia. Y tú puedes decir, yo estoy en esa gracia de Dios. Dios ha estado conmigo, Dios me ha cubierto, Dios me ha protegido, Dios me ha provisto. Poco o mucho, eso es independiente, poco o mucho. Pero tú puedes decir que hoy tiene la gracia, por gracia estamos vivos, por gracia podemos respirar, por gracia tenemos una familia, por gracia tenemos una fuente de ingresos. Todo ha sido por la gracia de Dios. Y cuando nosotros contemplamos esa gracia, es el equivalente a la nube de protección que ellos tenían. Nosotros estamos protegidos por la gracia de Dios. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos? Entonces tú puedes hoy decir, yo vivo bajo la gracia de Dios. Lo que yo tengo es bajo la gracia de Dios, que representa entonces como esa nube de protección que Dios ha tenido sobre nosotros. Pero aquí viene la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre contemplar la presencia de Dios y contemplar su gloria? El Señor le dio a Moisés una revelación de su gloria. Y aquí vamos a irnos acercando un poquitico. Moisés buscaba de Dios, buscaba su manifestación continua. Él quería estar en la presencia de Dios. Y miren por favor Éxodo capítulo 33, a la altura del verso 13, cómo Moisés le dice que es algo que claro que nosotros también tenemos que perseguir, que nosotros también tenemos que buscar. Y le dice Moisés en Éxodo 33, 13, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprender más a fondo y siga gozando de tu favor. O sea, Señor, yo quiero más, o sea, muéstrame más el camino. Yo quiero ir al fondo, yo no me quiero quedar en lo superficial. Ustedes recuerdan cuando Dios nos habló por allá que de una playa y que el agua llegaba a los tobillos. Entonces Moisés decía, no, yo no quiero que sean los tobillos, yo no quiero que me llegue a la cintura, yo quiero que tú me cubras completamente, yo quiero ir más al fondo. Y en el versículo 14 el Señor le contestó, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Qué hermoso es esto, mis amados. Porque la petición que Moisés le estaba dando o le estaba pidiendo al Señor, ya con eso sería suficiente. Yo creo que aquí nosotros podríamos decir, eso es lo que yo quiero. O sea, algunos dicen, bueno, yo simplemente quiero saber que Dios verdaderamente va conmigo. Que así como Dios le dijo a Moisés, que un día también yo pueda sentir eso, que Dios me diga, no te preocupes, fulano de tal, que mi presencia va contigo. Ya, con eso sería suficiente. Porque todos quisiéramos caminar en la presencia de Dios. Todos quisiéramos que Dios nos guiara, que Dios nos direccionara. Todos quisiéramos que Dios estuviera manifestando su poder y dándonos las bendiciones. Y para muchos sería suficiente. No, ya, es que eso es lo que nosotros queremos. Y tal vez algunos decían, pero luego eso no es el fin, luego eso no es el objetivo mientras estemos aquí en la tierra. Y yo quiero decirles que la Biblia nos va a mostrar algo que Moisés dijo, esto es importante, esto es bonito, esto es lo mejor, pero puede haber algo mucho más y yo quiero eso que sea mucho mayor. Por eso es que es bien importante. Ahora, esto es más que suficiente para cualquiera. Y yo creo que si nosotros sentimos eso, diríamos, ya, eso ya estoy completo, ya sencillamente yo lo que quería saber es que Dios está conmigo, que Dios es el que me guía, que Dios es mi respaldo, que Dios es mi provisión. Y yo siento y estoy viviendo eso, estoy pudiendo disfrutar de eso que Dios me ha prometido. Y repito, para muchos sería lo suficiente. Pero sin embargo, escúcheme por favor, sin embargo hay algo más. Moisés sabía que había algo más. Y es lo que el Señor hoy quiere develarnos y mostrarnos, que hay algo más. Dice en el verso 18, me llamó mucho la atención, porque en el verso 18, él le clamó a Dios y le dijo, te ruego que me muestres tu gloria,
Noten, él ya caminaba en la presencia de Dios y estando ahí inmerso en la presencia de Dios, dice, Señor, gracias porque yo sé que tu presencia está conmigo. Pero ahora yo te ruego, Señor, que me muestres tu gloria. Ahora la pregunta es, ¿Dios le mostró la gloria a Moisés? ¿Por qué Moisés pedía eso? ¿Y cómo se manifestó esa gloria? ¿Será que cuando tú dices, la gloria de Dios vino sobre mi vida, es como una nube que nos ilumina, o es como un temblor y entonces sentimos eso y es como que la gloria de Dios manifestándose? ¿Será que esa es la manera como Dios manifiesta su gloria? ¿Será que así es como tú puedes decir y evidenciar que la gloria de Dios está en tu vida? Y vamos a mirar qué dice la Escritura, porque Dios le dio respuesta a Moisés. Cuando Moisés le clama, Señor, muéstrame tu gloria, en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, Dios le muestra de una revelación sencilla, mis amados, porque las cosas de Dios son sencillas. A veces nosotros somos los que enredamos y complicamos todo, pero no, las cosas de Dios son supremamente sencillas y cualquier persona con un corazón, con una actitud correcta puede encontrar cosas. Por eso Dios dice que seamos como niños. El evangelio es muy sencillo, la palabra de Dios es muy sencilla. Esta es una teología supremamente sencilla. Nosotros la enredamos, repito, nosotros la complicamos. Nosotros creemos que es exclusiva para fulano de tal. Como él lleva tantos años. Como él es pastor. Como fulano de tal, no sé qué. No. Es absolutamente para todos, mis amados. Versículo 6 de Éxodo 34. El Señor pasó por delante de Moisés clamando. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. El Señor pasó por delante de Moisés clamando. El Señor, el Dios de toda compasión y misericordia. Jehová, el Dios de toda compasión. El Dios de toda misericordia. Mire lo que el Señor le dice. Escuche cómo se manifiesta. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Verso 7. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo, escuche lo que dice, los pecados de los padres sobre los hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. ¡Wow! ¿Qué está diciendo aquí? Que la gloria de Dios es la revelación de su carácter, de su bondad, de su misericordia, de su amor, de su compasión. Yo he escuchado a muchos cristianos que dicen, wow, es que en ese lugar la gloria de Dios descendió. En nuestra iglesia anoche fue una manifestación tremenda de la gloria de Dios. Hubo una alabanza increíble y la gente caía por el Espíritu. Era la gloria de Dios. Pero yo quiero decirles que la gloria de Dios esa no es la manera como se manifiesta. Porque eso que sucede ahí tiene mucho más que ver con las emociones. Pero eso no es la gloria de Dios. La gloria de Dios es algo que tú y yo conocemos ya, pero que tenemos que entrar a ahondar, a profundizar. Porque la gloria de Dios no incluye ese tipo de cosas, ese tipo de manifestaciones. Pero algunos pueden decir, pastor, y entonces la experiencia que tuvieron los discípulos allá en el monte de la transfiguración, cuando Dios se les reveló y manifestó su gloria, cuando hubo una luz imponente, una luz tremenda, y se muestra algo en la Biblia que dice que vieron a Moisés y que vieron a Elías. ¿Eso no es la gloria de Dios? Y vamos a mirar, porque la gloria de Dios no estaba ni en Moisés, la gloria de Dios no estaba ni en Elías, y la gloria de Dios no estaba ni en esa luz espectacular que ellos pudieron ver. Entonces, ¿dónde está la gloria de Dios? Y la gloria de Dios se manifiesta, y la Biblia lo muestra en Mateo capítulo 17, para que tú lo revises muy bien en tu casa. Mateo 17, versículos 2 al 6. Y nos muestra que la gloria de Dios es una persona. Y dice la Escritura, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. ¿Y a quién estaba haciendo referencia? Estaba haciendo referencia a nuestro amado Señor Jesucristo. Dios lo que está diciendo, lo que está mostrando aquí, es que la gloria es personificada en Cristo Jesús. Es decir, que en la medida que nosotros conocemos más a Jesús, estamos conociendo la gloria de Él. Escúchame por favor lo que el Señor nos ha mostrado. En la medida que tú y yo nos parecemos más a Jesús, estamos manifestando la gloria de Dios, estamos conociendo la gloria de Dios. En la medida que tú ahondes más en ver a Jesús, en parecerte a Jesús, la gloria de Dios se va manifestando en tu vida.
cada vez que nosotros comenzamos a tener los rasgos de Jesús, a seguir sus pisadas, a caminar como Él nos dice, entonces cuando tú ves a Jesús, estás viendo la gloria de Dios. Ciertamente, escúcheme, Jesús es el cumplimiento de todo lo que Dios le dijo a Moisés, todas las características. Cuando Él dice, Señor, muéstrame tu gloria, entonces Él comienza a manifestar las características. Y esas características están todas intrínsecas, están todas reunidas en una persona que se llama Jesús. En otras palabras, lo que Dios le estaba diciendo a Moisés es, si tú conoces a Jesús, conoces mi gloria. Porque si tú conoces a Jesús, conoces el verdadero amor, la verdad, conoce la bondad, conoce la misericordia, conoce lo que yo soy. Porque en Jesús conoces lo que es el perdón de los pecados. Porque Jesús vino y limpió todos los pecados. Entonces, cuando tú y yo comenzamos a caminar conociendo a Jesús, estamos caminando en la gloria de Él, porque Jesús es la gloria de Él. Porque Jesús es la imagen viva de la gloria de Dios. Es todo lo que está personificado, es unido todo, es el poder de Dios, es todo lo grande de Dios en una persona que se llama el Hijo de Dios. Por eso cuando Moisés decía, Señor, déjame ver tu gloria, ahora tú y yo podemos conocer a Jesús. Eso es algo que me llena de mucho, no sé, entusiasmo, ganas de decir, Señor, yo quiero estar más pegado buscando de ti, porque ahora lo que Dios nos está mostrando en esta mañana, mis amados, es que cuando tú te enfocas a buscar más de Jesús, cuando tú te metes de lleno verdaderamente, no míralo de una forma superficial, sino a conocer a Jesús para caminar como Jesús caminó. Entonces por eso dice de gloria en gloria, es decir, cada vez que te pareces más a Jesús, estás manifestando la gloria de Dios. Y entonces hoy tomas un rasgo de Jesús y dice, yo voy a comenzar a perdonar como Jesús perdonó. Voy a comenzar a amar como Jesús amó. Entonces tú te conviertes en esa persona que camina, no solamente bajo la presencia de Dios, sino bajo la gloria de Dios, porque tú te estás pareciendo a Jesús, porque me estoy pareciendo a Jesús. Yo no sé si me estoy haciendo entender en este momento. Yo quiero ver sus manitos levantadas si están entendiendo lo que Dios nos está hablando esta mañana. Porque si el Señor está mostrando esto, es porque hay algo importante, mis amados. Hay un secreto. Yo le decía, esto no es nada desconocido, no, es simplemente que nosotros, si queremos caminar, si queremos no solamente saber que Dios está con nosotros, la presencia de Dios está con nosotros, que eso ya es importante, repito, hay algo más, y algo más es, no solamente basta con que tú estés en una reunión, no solamente basta con que tú digas que eres un cristiano, ahora tenemos que comenzar a caminar en la gloria de Dios, y caminar en la gloria de Dios es parecernos a Jesús, y esa es una tarea que tenemos nosotros hasta que partamos de esta tierra. ¿Qué cosas tienes tú que no las tiene Jesús? ¿Qué cosas tiene Jesús que tú aún no las tienes? Y entonces decimos, no, Jesús no tiene rencor, saco el rencor de mi vida. No, Jesús tiene misericordia, implanto misericordia en mi vida. Y cada vez que tú traes algo más de Jesús para tu vida, estás trayendo la gloria de Dios para tu vida. Esto es tremendo, mis amados. Entonces, nosotros en este tiempo sí podemos caminar, no solamente en la presencia de Dios, y ahí está la diferencia del título de hoy, la diferencia entre caminar en la presencia de Dios y caminar en la gloria de Dios, porque hay muchos que caminan en la presencia de Dios y saben, sí, Dios se está moviendo en esa sala, sí, Dios se está moviendo en esa iglesia, sí, Dios, y tú sabes que está la presencia de Dios aquí, pero una cosa es que tú sepas que está la presencia de Dios aquí, y otra cosa es que tú camines en la gloria de Dios. ¿Y cómo comienzas a caminar en la gloria de Dios? Cuando tú recibes lo que Dios te está mostrando, tú lo implantas a tu vida, tú caminas con eso, tú lo comienzas a tener en tu vida y comienzas a actuar de acuerdo a como Dios te está enseñando, es decir, es tomar la palabra y comenzar a vivirla y parecerte cada día más a Jesús, y entonces estás caminando de gloria en gloria, es decir, te estás pareciendo cada vez más y más y más a Jesús. Eso es caminar en la gloria de Dios. ¿Tú lo puedes hacer? Claro, yo lo puedo hacer, lo podemos hacer. Es una visión que se mantiene hoy en día, es algo que está en nuestras manos, en nuestro alcance. No es una persona, no es un lugar, es que tú verdaderamente digas, Señor, yo entro a la presencia tuya. Entonces, a partir de ahora, cuando tú y yo entremos a nuestro lugar de oración, entramos a la presencia de Dios y dice, Señor, manifiéstame tu gloria. Es decir, muéstrame qué haría Jesús en este caso. No, Jesús lo va a perdonar. Perfecto, entonces yo voy a perdonar. Entonces, se está manifestando la gloria de Dios, se está revelando al Hijo, se está revelando los rasgos y las características de Jesús en tu vida para que tú las modeles, para que yo las modele, para que caminemos conforme a eso. Y cuando tú dices, Señor, yo quiero hacer eso, yo quiero vivir así, yo voy a perdonar, ya no más. Este es un momento donde yo quiero comenzar un nuevo tiempo. Yo ya no quiero caminar en mi fuerza, no quiero seguir luchando en mi capacidad humana. Ahora yo quiero, Señor, hacerlo como tú dices. Ya sé que tu presencia está acá conmigo, gracias, Señor, por eso, pero ahora voy a ir más allá. Ahora quiero caminar en la gloria tuya, Señor. Y entonces tú lo vas a poder hacer.
en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pablo muestra algo que es bien hermoso, mis amados. Efesios 1, 18. Dice la escritura: pido que les inunde de luz el corazón. Nueva traducción viviente, Efesios 1, 18. Mire la rogativa, la oración, el clamor de Pablo por su pueblo. Señor, yo pido que los inunde de luz en su corazón. Es decir, que la iluminación, que sean fotizados, que la iluminación de Dios venga sobre sus vidas. Pido que les inunde de la luz en su corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los llamados. Es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. En otras palabras, Pablo está diciendo: toda la gloria que le revelaste a Moisés está personificada en su Hijo. Ahora yo te pido que eso que Moisés tuvo, esa herencia, ahora sea entregada también a sus hijos en este tiempo. Nosotros, mis amados, escúchenme por favor. Nosotros tenemos el derecho, tenemos la posibilidad, está en nuestras manos poder conocer toda la gloria de Dios. Y cuando tú conoces más a Jesús, es decir, en el momento que tú te introduces y te ahondas a conocer más de Jesús, estás conociendo más la gloria de Dios. ¿Quieres conocer más la gloria de Dios? Conoce más a Jesús. Porque Pablo se lo dijo a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 9. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Wow. O sea, en Jesús está toda la plenitud. Plenitud es la palabra completa. De la deidad, es decir, de la divinidad de Dios. Toda la deidad está en Cristo Jesús. Y entonces se nos resume toda la tarea. Se nos resume todo lo que tenemos que hacer de aquí en adelante, si tú lo quieres hacer, porque es muy voluntario. Donde tú y yo nos enfocamos en conocer muchísimo más a Jesús. Porque en la medida que conocemos más a Jesús, pero no para conocerlo simplemente de una forma, escuche lo que te digo, de una forma intelectual. No es allá. Es que lo que tú conoces aquí en la mente lo bajes a tu corazón y lo vivas. Que vivas la palabra de Dios. Que dejes toda religiosidad. Y que dejes de conformarte simplemente decir: yo soy cristiano, sí, yo voy a una iglesia, sí, yo soy de tal cosa, sí, de tal cosa. No, es que tú y yo, mis amados, aquí terminando este año, que ha sido un año convulsionado, pero que ha sido un año de bendición tremenda en la parte espiritual. Dios nos está colocando la plataforma para todo lo que va a ser de aquí en adelante en nuestra vida, siempre y cuando nosotros sigamos sus instrucciones. Dice en el libro de Éxodo, capítulo 29, verso 43. ¿Por qué Moisés buscó una visión de la gloria de Dios? ¿Por qué Moisés no se conformó con saber que la nube estaba con él? ¿Por qué? ¿Por qué se preocupó de una forma tan desesperada? Señor, yo sé que hay algo más. Muéstrame tu gloria, Señor. Y escuche lo que dice la Biblia en Éxodo 29, verso 43. Y me encontré allí con los hijos de Israel, y el lugar será santificado por mi gloria. Escuche que aquí hay algo bien interesante. Ahí, en este lugar, en ese entonces, la gloria de Dios se manifestó. ¿Cómo se manifestó? Aquí dice algo interesante. Y el lugar será santificado por mi gloria. Esta palabra santificado ya ustedes saben que es apartado para el uso de Dios. Pero también significa hecho limpio. Hecho limpio. Ustedes y yo fuimos santificados. Fuimos llamados a ser santificados. Es decir, a ser limpios. A quitar todo lo que no sea de Dios. A ser limpios. En otras palabras, mire lo que Dios está diciendo. Moisés, mientras tú y el pueblo me adoren, yo me reuniré contigo, yo estaré contigo, mi presencia estará contigo. Y cuando me revele, yo los limpiaré. Y esto es tremendo, mis amados. Porque Dios hace muy poquito nos dijo que nosotros somos el pueblo adquirido por Él, linaje escogido, nación santa, sacerdocio de Él. Es decir, que tú y yo fuimos seleccionados y llamados para algo poderoso en esta tierra, mis amados. Yo no sé si estás entendiendo esto, yo creo que sí. Yo quiero entenderlo cada vez más claro. Que Dios nos está reuniendo y que esto que está pasando en estas mañanas, esto no es nada de casualidad. Es que Dios está levantando un poderoso ejército. Hace poquito, el miércoles pasado nos dijo, un ejército donde eran huesos secos, pero que Dios comenzó a manifestar su poder y entonces se convirtió en un poderoso ejército.
Personas que han llegado con problemas, con dificultades, con luchas, pero que eso ya no importa, mis amados. Lo importante es que ya Dios te ha llamado y te está santificando y te está haciendo ser parte de un poderoso ejército. Y esto es tremendo, mis amados. Y yo diría que estos son como los versos más poderosos que encontramos aquí en la Escritura, porque ofrece esperanza a cualquier persona que está luchando contra el pecado, persona que está siendo acosada por el pecado, pero que anhela estar limpio, que anhela estar libre, que anhela verdaderamente servirle a Dios. Dios le está diciendo algo hermoso, que tu templo, tu vida, porque ahora el templo no es el lugar, el templo es tu vida, que va a ser limpio por la revelación de la gloria de Él. Es decir, que cuando tú conoces a Jesús, que es santo, entonces tú dices, Señor, perdóname porque tengo pecado en mi vida, pero yo quiero limpiarme, Señor. Hoy le pido perdón, Señor, por todo lo que he hecho. Señor, yo me quiero limpiar, porque cuando la gloria de Dios se manifiesta, cuando tú te encuentras con Jesús cara a cara, esa gloria te va limpiando. Porque tú te ves tan sucio y ves a un Dios tan santo que dice, Señor, perdóname porque mire, cuánto tiempo y mire, no he avanzado, Señor, todavía sigo con esto, todavía sigo practicando ese pecado oculto, Señor, perdóname. Entonces en la medida que tú vas conociendo a Jesús, tú te vas limpiando, te vas santificando. Dios va haciendo una obra tremenda. Por eso en este momento es alcanzable. Y yo quiero decirte en esta mañana, no importa cómo estés, este es un nuevo comenzar, este es un nuevo tiempo. Porque esta revelación que Dios nos está dando en esta hora está disponible para ti en este mismo momento. Porque Dios te está diciendo, yo voy a comenzar a hacer algo hermoso contigo y yo te voy a limpiar. Acércate a mi presencia, conoce a mi Hijo Jesús, y en la medida que conoces a mi Hijo Jesús, tú te vas limpiando y entonces la gloria de Dios se va manifestando. Tenemos que buscar esa relación con Jesús. ¿Y dónde encontramos esa revelación de Cristo? Solamente hay un lugar. Solamente lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Y es lo que dice la Biblia para terminar en esta mañana. 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Pablo dice que mientras nosotros permitimos que la palabra de Dios se refleje en nuestra vida, en la medida que nosotros permitimos que esa revelación de conocer a Jesús, ese creciente conocer de Jesús, nosotros vamos conociendo cada vez más a Jesús, y en la medida que conocemos a Jesús, nosotros vamos siendo cambiados. Y en la medida que somos cambiados, entonces vamos caminando de gloria en gloria. Dice 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Fíjense lo hermoso que el Señor está diciendo. Que en la medida que nosotros vamos pareciéndonos más a Jesús, estamos manifestando la gloria de Dios. Cada vez que tú adoptas un rasgo de Jesús en tu vida, en mi vida, estamos manifestando la gloria de Dios. Y la gente está viendo la gloria de Dios a través de nuestra vida transformada por Cristo Jesús. Es decir, cada vez que tú das un paso y te pareces más a Jesús, estás manifestando la gloria. Y esa revelación de la gloria es la que provee el poder. Es lo que nos mantiene sólidos, porque ya tú no caminas solamente en la presencia, sino que ahora estás caminando en la gloria de Dios. Y cuando tú caminas en la gloria de Dios, entonces vas a ser llevado a un nivel que ni siquiera tú y yo nos hemos imaginado. Y Dios nos guarda, Dios nos protege, mis amados. Tú caminas con la gloria de Dios, tú caminas en la presencia de Dios, y Dios te guarda, Dios te protege. Y sabe que lo hermoso de esto es que cuando nosotros caminamos en la gloria de Dios, ahí la Biblia dice en Isaías capítulo 4, versos 4 y 5, habla que el Señor los cubre, que el Señor los guarda, que el Señor nos protege de día, el Señor nos protege de noche. Y con estas palabras Dios lo que está diciendo es, mi gloria va a estar contigo y yo lo voy a mantener limpios. Y aunque estés pasando el peor momento de tu vida, aunque estés pasando momentos de crisis, no te preocupes que yo estoy contigo. El diablo va a comenzar a mentirte. El diablo va a comenzar a decirte, tú estás vencido, tú eres un falso, tú eres un mentiroso, tú eres un hipócrita, tú eres un adúltero. ¿Usted qué hace ahí en esas reuniones? ¿Usted para qué está jugando? No sea tan falso. Pero entonces tú le vas a contestar, no, diablo mentiroso. Yo tengo al sumo sacerdote, yo tengo a Jesús. Jesús me ha limpiado con su sangre. Yo tengo la visión de la gloria de Dios y yo me estoy pareciendo a Jesús y la gloria de Dios se está manifestando en mi vida. Yo estoy siendo el reflejo de la gloria de Dios en este tiempo. Y el diablo tendrá que decir, sí, tienes razón y tiene que huir. En la medida que tú y yo caminamos obedeciendo la palabra de Dios, mis amados, en la medida que tú comienzas a caminar verdaderamente como Dios dice, es algo tremendo. Pero quiero terminar con una parte que no quiero dejar aquí sin finalizar.
Y es que así como Dios se está manifestando, que aquellos que lo obedecen, aquellos que caminamos pareciéndonos cada vez más a Jesús, aquellos que decimos, sí Señor, yo dejo mi vida a un lado y yo verdaderamente me voy a parecer más a ti, yo te voy a obedecer a partir de ahora, Señor, yo voy a caminar como tú dices. Entonces, en esa medida tú vas manifestando la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa con aquellos que dicen, no, no me interesa? No, yo sigo igual viviendo mi vida. Sí, esto es bonito y todo suena interesante, pero no, yo soy así y a mí nadie me va a cambiar. Ok, porque la Biblia recuerde que en Éxodo capítulo 34, verso 7 dice que no tendrá por inocente al culpable. Dice, perfecto. Si tú quieres seguir viviendo tu vida a tu manera, ok. Ya te estoy mostrando una parte de qué va a pasar cuando tú comienzas a sujetarte, a caminar, a obedecer, a quitar, a sacar todas las cosas que no son para Dios y comienzas a adoptar las cosas de Jesús. Ya te he dicho lo que es caminar, no solamente en mi presencia, sino con la gloria de Dios. Pero si tú no quieres, entonces recuerda que el profeta Azarías, que tocamos ayer, le dijo, no te olvides de dónde Dios te ha traído. No menosprecies la gloria de Dios. Recuerde que si tú vas conmigo, si tú no me abandonas, yo no te voy a abandonar. Pero si tú me abandonas, yo te abandono. Segunda de Crónicas 15:2. Y ahí quedó, mis amados. Porque lo que Dios está diciendo es tan sencillo. Dios está diciendo, si tú quieres verdaderamente meterte conmigo, buscarme, si quieres verdaderamente tener un tiempo para conocer más a mi hijo, lo vas a conocer. Y vas a ver cosas tremendas en tu vida. Pero si tú quieres menospreciar eso, perfecto, hazlo. Pero quiero que tú sepas que vas a estar solo. Por eso es que hay un poder tan grande, mis amados, que mientras nosotros vamos reflexionando y vamos meditando y vamos haciendo los cambios y vamos comenzando a caminar como Dios dice, vamos purificándonos cada vez más, Dios comienza a manifestarse, a manifestarse, a manifestarse. Y cuando tú propones en tu corazón, escuche lo que te voy a decir para terminar. Cuando tú propones en tu corazón, Señor, yo voy a comenzar un nuevo tiempo en mi vida. Sí, no voy a centrarme que en el lugar, que el pastor, que la denominación. No. Yo lo único que yo quiero, Señor, es buscarte verdaderamente. Yo quiero comenzar a caminar como tú dices. Y quiero decirte que mientras tú tienes una intención correcta en tu corazón, mientras tú comienzas a buscar a Dios, mientras tú comienzas a hacer los cambios, la misericordia y el amor comienzan a manifestarse en tu vida. Y tú vas a comenzar a ver cómo las cosas comienzan a cambiar. Cómo todo comienza a aparejarse en tu vida. ¿Por qué? Porque comienzas a caminar de gloria en gloria. La gloria de Dios comienza a ser revelada en ti, mis amados. No te pongas a buscar ninguna señal, no es eso. No es lugar, no es señal. No, voy a ver que se mueva mi casa para saber que la presencia de Dios está aquí, que la gloria de Dios está aquí. No te pongas a buscar un predicador X o Y para que le imponga las manos y que le transfiera una cantidad de cosas. No, para que le solucione, que le dé una palabra y le solucione el problema. No, busca la presencia de Dios. Busca a Dios a solas. Porque la palabra es muy clara. Porque tú comienzas a hacer eso y tú comienzas a ver la mano de Dios. Y en 2 de Crónicas capítulo 16, versículo 9, el Señor dejó algo tremendo. Dice, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. ¡Wow! Entonces Dios se da una vuelta y ve tu corazón. Ve tu vida, ve tu actitud, ve tu cambio en tu parte espiritual. Ve que tú no estás buscando religión, ni que estás buscando figurar, ni que estás buscando ministerio, nada. Simplemente estás buscando tener una vida agradable ante los ojos de Dios. Y entonces Dios dice que ve a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Aquellos cuyo corazón dicen, Señor, yo me entrego completamente a ti. Búscale de corazón, mis amados. Desea su presencia. Todos los días. Ve allá a ese lugar que tú has dispuesto para adorarle. Y entonces vas a conocer, vas a experimentar algo increíble que se llama la gloria de Dios sobre tu vida. Inclina tu rostro y oremos al Señor por un momento. Digámosle, Padre, gracias. Gracias por ese tiempo tan bonito, tan hermoso. Gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Gracias porque tú nos has hablado, Dios. Y creo que este es el punto principal. Creo que si pudiésemos resumir todo lo que tú has hecho durante todo este tiempo en nuestras vidas, podríamos converger en algo. Y es que lo que tú anhelas, Señor, es que verdaderamente te busquemos de corazón. Por eso, aunque lo sabíamos de teoría, Señor, tú nos lo estás demostrando. Que la vida cristiana no es una religión. Y que tú y yo no hacemos parte de una religión. Sino que nosotros simplemente queremos tener una relación personal con Él. Yo no sé cuántos años te queden de vida, no sé cuántos días, meses, no sé.
Pero lo importante es que nosotros podamos verdaderamente buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Que tú con tus propias palabras le puedas decir al Señor: Señor, sí, yo quiero comenzar un nuevo tiempo en mi vida. Estoy cansado de tanta monotonía, de tanta rutina. Estoy cansado de tanto escuchar sermones, mensajes y decir que llevo tanto tiempo en la vida cristiana, pero no ver cambios en mi vida. Ahora tú me has revelado algo en esta mañana, Señor. Y es que no basta simplemente con tu presencia, sino que quiero ver tu gloria, Señor. Y decir ver tu gloria significa ver a Jesús. Y Jesús es revelado a través de las Escrituras. Y en la medida que no solamente veo a Jesús, sino que comienzo a hacer lo que Jesús dice que haga, Señor, voy a ver tu gloria sobre mi vida. Y la gente que está a mi alrededor, mi familia, mis amigos, mis conocidos, compañeros, van a ver que desde arriba hay alguien que me está ayudando, que tengo la cobertura y tengo la protección de Dios, porque están viendo en mi vida cambios, porque cada día me estoy pareciendo más a Jesús, porque cada día estoy madurando más y estoy caminando en la plenitud que Dios quiere que yo camine. Durante este transcurrir en esta tierra, Señor, tenemos que seguir haciendo muchos cambios, pero que hoy sea el principio de esos cambios en nuestra vida, para que nosotros podamos tocar con nuestra vida a muchas personas que están pasando por problemas, por dificultades, pero cuando vean la paz en nuestro corazón, cuando vean la presencia tuya en nuestras vidas, van a querer de eso. Y ahí es cuando vamos a predicar de tu palabra, Señor. Que nuestros hijos puedan ver eso reflejado en nosotros. Que nuestro cónyuge pueda ver eso en nuestras vidas. Que nuestros padres, que nuestros suegros, que nuestra familia pueda ver que en nosotros hay algo especial. Que no perseguimos las cosas de este mundo, sino que verdaderamente estamos poniendo la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí tenemos que apuntarle, Señor. Necesitamos comenzar a hacer cambios. Necesitamos, Señor, ver ese respaldo tuyo. Y tú lo has prometido, que si nosotros te buscamos, tú vas a estar con nosotros. Pero que si alguno, a pesar de escuchar este mensaje, quiere seguir viviendo en su vida disoluta, en su vida de pecado, pues tendrá que remar solo en esta tierra y no va a ser fácil. Por eso asegurémonos de estar con el Señor, de caminar con Él. A ti sea toda la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén.